Señor bendiga sus vidas a cada uno de las familias, de los que están ahí con nosotros compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. A la luz de las Escrituras, hermanos, una vez más estamos en cuadrangulares.cl. Una vez más, hermanos, una vez más agradecemos a Dios que Él nos bendiga, que Él nos muestre su gracia, su amor, su cariño. Hermanos, yo estoy muy contento de poder compartir estas enseñanzas. Estoy muy feliz, hermano, porque podemos, ¿no es cierto?, estar allí hablando del Rey. Así que gracias, hermano, muchas gracias, gracias, hermanos, porque Él es bueno con nosotros, ¿ya? Así que, hermanos, estamos ya en el capítulo 12, vamos al capítulo 12, hermanos, y estamos ya trabajando, hermanos, para terminar Hebreos. Hebreos no ha sido sencillo, no ha sido fácil Hebreos. Lo bueno de todo esto es que hemos ido captando un poquito Hebreos. Yo subí a la radio, estoy subiendo a la radio la Biblia, la TLA, la traducción al lenguaje actual, que es una versión muy buena en audio. El capítulo, casi todos los capítulos de Hebreos estoy subiéndolos de a poco, para que podamos relacionarnos un poco más con Hebreo, porque como digo, Hebreo creo que es muy poco he leído, muy poco estudiado. Así que vamos a ver entonces el capítulo 2, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga y pueda usted estar atento a esto. Hebreos 12. Dice, hermanos, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Miren, hermanos, qué bonita la palabra del Señor en este día, hermanos. No deben desanimarse por ningún motivo. Amén. Pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Y si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí entonces, porque seguramente vamos en la primera parte, la primera etapa. No lo quiero hacerlo de un solo tirón, porque necesitamos irlo lentamente, hermano, porque este capítulo es un capítulo muy especial. Esta grande nube de testigos, hermanos, se dice que está compuesta de personas que se han mencionado en el capítulo 11. Acuérdense del capítulo 11, todos los héroes de la fe, todos estos hombres, ¿no es cierto?, que fueron hombres de mucha fe, ¿ya? Y que se han mencionado, ¿no es cierto?, en este histórico capítulo, digamos, 11. Y de hecho su fidelidad, hermano, la fidelidad de ellos es un estímulo para nosotros. No luchamos solos. Ni somos los primeros, hermanos, en luchar con los problemas que afrontamos. Otros también han participado en la carrera y han ganado. Y su testimonio, hermano, el testimonio de la gente que ha sido fiel nos anima a seguir, a correr, a ganar. Qué legado, ¿no es cierto?, tan inspirador tenemos, porque tenemos un legado muy inspirador. De hecho, la vida cristiana implica trabajo arduo, hermanos. Necesitamos trabajar arduamente, requiere poner a un lado, ¿ya?, a un lado todo lo que se ponga en peligro, todo lo que ponga en peligro nuestra relación con el Dios viviente. ¿Te fijas, hermanos?
todo lo que complique caminar con el Señor, debamos dejarlo de lado y correr con paciencia, ¿ya? Y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo. Porque ahora podemos. Él nos ha hecho libre. Somos libres para decirle, no, hasta aquí no más llega, ¿no? Entonces, hermanos, podemos mirar, hermanos, que para vivir con eficiencia esta vida, ¿ya? Debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Así que, puestos los ojos en Cristo, así, fijamente, concentrados, hermanos, porque este mundo nos desconcentra de una manera impresionante y yo diría terrible. Así que hay que estar atentos, hermanos, porque no tenemos que perder el foco, por así decirlo. ¿Ya? Así que hay que fijar la mirada en el Cristo glorioso. Entonces, cuando enfrentamos, hermanos, dificultades y desaliento, es muy fácil perder la perspectiva global, por así decirlo, de lo que es el cristianismo, de lo que es Cristo para nuestras vidas. Pero no estamos solos. Damos gracias a Dios porque no estamos solos. Hay ayuda. Muchos han logrado vencer a lo largo de la vida y en una manera muy constante lo han logrado. Y fíjate, hermanos, que podemos decir que en circunstancias mucho más complicadas, mucho más difíciles de las que estamos experimentando hoy día. Acuérdate, hermano, el detalle que el sufrimiento, la crisis, por así decirlo, es el campo de adiestramiento, hermanos, para alcanzar la madurez cristiana. Cuando vivimos situaciones delicadas, hermanos, cuando vivimos situaciones complicadas, ahí estamos siendo moldeados, siendo trabajados por el Señor para ir un peldaño más así y parecernos a nuestro amado Salvador. Así que eso desarrolla, hermanos, nuestra paciencia y convierte, ¿no es cierto?, en agradable nuestra victoria. Así que, hermanos, como dije, estos lectores estaban enfrentando tiempos complicados, difíciles, de persecución, pero ninguno de ellos todavía había muerto por su fe, todavía no. Entonces, como todavía estaban vivos, el escritor les dice y los exhorta a continuar, hermanos, su carrera. Así como Cristo no se rindió por ningún motivo, tampoco ellos debían rendirse. Nadie debe rendirse, hermanos, porque tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, al poderoso de Israel. Hermanos, y de hecho empiezan, ¿no es cierto?, a comentar, hermanos, que ¿quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que les causa daño? ¿O el que los corrige? ¿O el que los disciplina? ¿O el que los castiga para ayudarles, cierto, a aprender lo que es correcto? ¿Quién es mejor? ¿Ah? Si usted se ha fijado en algunos padres, hermanos, que dejan a sus hijos hacer lo que quieren y terminan siendo unos hijos desagradables, hermanos, que dan un pésimo testimonio para los demás y en el fondo, en vez de edificarlos, lo único que les hacen es hacerle más daño, hermanos. Entonces, necesitamos corregir a nuestros hijos y Él está comparando, ¿no es cierto? Por lo tanto, si Dios es Dios y Él es perfecto, ¿cuánto más Él necesita corregir a sus hijos? Entonces hay que tomarlo, hermanos, como una prueba de su amor y pedirle que le muestre, ¿no es cierto?, que Él está tratando de enseñar. ¿Qué es lo que está tratando de enseñarte con ciertas situaciones que usted está viviendo, hermanos? Siéntase agradecido de que Él lo corrige, de que Él lo pone en el centro. No piense siempre que usted tiene la razón en todo, hermanos, porque no es así. No siempre tenemos la razón en todo. Y de hecho podemos responder, hermanos, a la disciplina de diversas formas, ¿cierto? Enseguida voy a profundizar un poquito más esto porque estoy haciendo una introducción general de la primera parte, ¿no es cierto? Primero tenemos que aceptarla con resignación, ¿ya? Cuando venga la disciplina tenemos que aceptarla con resignación. Segundo, también podemos aceptarla con compasión de sí mismo, pensando, hermanos, que en realidad no la necesitamos, y no es así.
siempre la necesitamos. Así que pongámonos fuertes, firmes nomás, y si Dios tiene que darnos unas palmadas, unos correazos, que lo haga, porque eso nos va a permitir crecimiento. Jamás Dios te va a dar duro, por así decirlo, para que te mueras o para destruir tu vida. Eso no es así. Una tercera cosa es resentirnos y ofendernos con Dios cuando nos disciplina. Y mucha gente cae en eso, que se ofende, hermanos. Pero pues, ¿cómo si acaso no es Dios Dios? ¿No es mi Padre? ¿Por qué me permite? No, hermanos, calmado, tranquilo, ahí usted aguante y soporte, a menos que esté sufriendo por causa del pecado. Eso es diferente, es distinto, ¿ya? Y también la última podría ser aceptarla con gratitud. Hay que aceptarla con gratitud, la disciplina, hermanos, con una actitud apropiada hacia el Padre amoroso que tenemos. Así que Dios no es solo, hermanos, un Padre que disciplina, sino que también es un instructor, ¿ya? Exigente, un instructor exigente, hermanos, que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Entonces, aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuertes, ¿cierto?, para alcanzar la victoria, vamos a sentir la capacidad para continuar a medida que seguimos a Cristo. Y claro, y dependemos día a día, dependemos de su fortaleza. Si no es por tu fuerza, es por la fuerza del Señor, es porque Cristo está dentro de tu vida. Y así podemos, hermanos, usar nuestras crecientes fuerzas para ayudar a quienes están cerca de nosotros, que son débiles y que están luchando. Yo te digo, hermano, tu familia, todos los que no conocen al Señor en esta pandemia, han necesitado de Cristo. ¿Y a quién crees tú que van a acudir? A ti, hermanos. A ti, a ustedes van a acudir porque ustedes han sido fortalecidos con las pruebas, con las luchas. Amén. Así que, hermanos, quiero profundizar un poquito más esto y quiero mencionarles, hermanos, que aquí en el capítulo 12, hermanos, entonces hay algunos motivos que el autor da para resistir en tiempos duros, en tiempos difíciles. O sea, y de hecho la primera está clarita: ponga su mirada en Jesús. ¿Ya? Aquí hay algunas aplicaciones de los ejemplos que están encontrados en el capítulo 11 sobre cómo mantenerse firmes en la fe. Así que el autor entonces visualiza, hermanos, a estos antiguos campeones de la fe, que estaban ellos, ¿no es cierto?, pareciera que estaban como espectadores en el cielo, o desde el cielo, y que nos animan, lo que ellos hicieron nos animaba a esforzarnos por superar, ¿entiende la palabra? Superar los desánimos, el desánimo presente, porque esto de la pandemia ha sido duro. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar tan encerrados y ahí hay una tendencia fuerte a deprimirse, hermanos, ¿ya? Y así que él les anima a mantenerse firme como en una competencia atlética. Entonces, la idea entonces de los héroes de la fe del pasado, como espectadores, a veces, mientras vivimos vidas de fe, ha hecho algunos piensan esto, que en el cielo, hermanos, los que ya partieron, la gente podría observarnos lo que pasa en la tierra. Pero este pasaje podría sugerir, pero no es concluyente para aprobarlo, ojo, porque los de arriba no están mirando lo que nosotros hacemos, hermanos. Hay mucha gente que dice: mi padre, mi madre me mira, me observa, me ayuda. Hermano, no, el que te ayuda es Cristo, a través de su Espíritu Santo. ¿Ya? Y nosotros pensamos, hermanos, que el cielo es un lugar donde las personas son siempre felices, ¿ya? Porque están al lado del Señor y no tienen ninguna preocupación. Sería muy difícil pensar, hermanos, que las personas en el cielo podrían ser felices, ¿cierto? Y estar preocupados de lo que vieran y lo que observan aquí en la tierra. Así que es difícil creer, hermanos, que la gente en el cielo en verdad nos está mirando, observando. Eso es una opinión de varios autores, nosotros creemos lo mismo, ¿no? De hecho, otros consideran que cuando hablan de testigos no son testigos de cómo
de cómo nosotros nos conducimos en la vida, sino que son testigos en relación al testimonio. O sea, es un testimonio que ellos dejaron para nosotros, hombres y mujeres de fe, ¿cierto? Poder perseverar en el camino. ¿Me entiende? O sea, cualquier persona que ha fallecido y vivió una vida rica en el Señor es un testimonio, o también podríamos ser un testigo, pero es un testimonio de que él vivió una vida perseverante en el Señor. De hecho, tanto los griegos como los latinos también, hermanos, a menudo usan el término esto de la nube, de una nube de testigos, ¿no? Para expresar un gran número de personas o cosas. Así hay un gran número de personas. Dan testimonio, más que mirar. ¿Entiendes? Testimonio. Entonces, aquí cuando dice, ¿no es cierto?, hay que despojarse de todo peso, el pecado puede evitar que avancemos. Cualquier cosa media rara por ahí evita que avancemos, ¿ya? Pero también hay otras cosas, hermanos, que no son necesariamente pecado, porque ahí habla de todo peso, todo peso. ¿Ya? Hay simples estorbos en la vida, hermanos, que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente la carrera, hermanos, que Dios tiene para nosotros. Así que en ese sentido hay que observar qué cosas me están estorbando, qué cosas me están impidiendo, hermanos, que yo avance. Porque esa es la clave en esta última época, hermanos, avanzar en el crecimiento. Necesito cada día crecer, madurar, porque hay otros que necesitan de mí, hermanos. Así que nuestras decisiones no siempre son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre algo que pudiera estorbarnos, ¿entiende? A eso se refiere todo peso, ¿no? ¿Hay algún peso en su vida, hermanos, que necesite despojarse? ¿Hay algo que necesita eliminarlo, sacarlo de su vida? Eso es la buena pregunta, ¿no? Para que podamos avanzar. Cuando dice que nos asedia, fíjate, hermano, que esta es una traducción bastante difícil en el original, ¿no es cierto? Y fíjate que podría ser traducido de 4 maneras diferentes. No te nombro la palabra en el original porque es muy difícil, ¿ya? Por ejemplo, podría ser fácil de evitar, admirado, asediar o peligroso. O sea que podemos sacar la siguiente conclusión. Algunos pecados pueden ser fácilmente evitados, pero no lo son. O sea, no son evitados. Algunos pecados pueden ser admirados. Sin embargo, deben ser hechos a un lado. Algunos pecados nos asedian y son, hermanos, potencialmente dañinos, digamos. ¿Ya? Y algunos pecados son más peligrosos que otros. Y vuelvo a repetir, despojémonos de todos ellos. Entonces, si estos pecados que nos asedian en verdad fueran el resultado por ejemplo, de una influencia demoníaca, por así decirlo, en el cristiano, ¿ya? Hermanos, nunca se nos da una razón por la cual podamos culpar a los demonios de nuestro pecado. El llamado es simplemente para nosotros, hermanos, en el poder del Espíritu Santo podemos despojarnos, sea influencia, sea carne, sea mundo. Acuérdate, hermanos, que tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Sea de donde venga, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Está claro eso, no? Que Dios nos ayude en eso, hermanos, porque Dios ha puesto ya ante usted una carrera. Usted debe correrla. Hay que correrla, hermano, y esta requerirá un esfuerzo, un trabajo, un compromiso constante, ya, y de hecho el solo ser pasivo nunca, ¿no es cierto? El hecho de una persona pasiva nunca ha corrido una carrera. Dios quiere que la corramos, ¿cierto? Y que la terminemos bien. Esa es la clave del Señor, que la corramos y la terminemos bien. De hecho, en Hechos capítulo 20-24, Pablo se ve a sí mismo como un corredor, ya que tiene una carrera por terminar, y nada podría impedir, hermanos, que Pablo termine esta carrera, hermanos, con gozo, con alegría. Entonces, en este pasaje, hermano, Pablo dice de mi carrera. Él tenía su carrera, ¿no es cierto?, que correr, y nosotros también tenemos la nuestra. Cada uno tiene una carrera que correr, pero Dios nos llama a terminarla con gozo.
Y eso solo sucede, ¿no es cierto?, si tenemos paciencia. Y aquí aparece otra palabra muy interesante con la paciencia. ¿Ya? Aquí vemos, hermanos, que fíjate que la palabra carrera es una palabra en el original antiguo que es agona. Y esta palabra, hermanos, era usada, ¿no es cierto?, para conflictos o luchas de diferentes tipos. Y era una de las palabras favoritas, ¿no es cierto?, de Pablo. Lo dice en Filipenses 1:30, en Colosenses 2:1, en 1 Tesalonicenses 2, 2 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, 2 Timoteo 4. La verdad es que se da en diferentes formas, ¿no? Ahora, la paciencia, hermano, cuando hablo de la paciencia, es necesaria, hermanos, para correr la carrera. ¿Ya? Esta carrera de la cual estamos hablando. La paciencia es muy necesaria. ¿Ya? Y paciencia, hermanos, traduce la palabra en original, que la hemos hablado otras veces, es upomone. ¿Te acuerdas que esta palabra upomone, la cual no habla de la paciencia que se sienta y acepta las cosas como así, que venga? No es una paciencia pasiva, por así decirlo, ¿ya? Sino que es una paciencia que domina todo, que domina todas las cosas. O sea, tenemos paciencia, pero sabemos que tenemos en conjunto con el Espíritu Santo de Dios el control de aquellas cosas que son duras y difíciles. ¿Te fijas? Es una determinación, hermanos. La paciencia es una determinación, ¿entiendes? Una determinación, hermanos, que no apresura, pero tampoco retrasa. Es precisa, hermanos. La cual avanza firmemente, hermanos. Avanza firmemente y se niega a ser desviada. ¿Entiendes? Así que, hermanos, que nada te mueva de tu fe, que nada te mueva de tu vida como creyente. Empieza a botar, a eliminar todo peso que asedia o que te está ahí molestando para avanzar en el cristianismo. En el cristianismo, hermano, no se puede quedar estancado. Si somos como una planta, hermano, si la planta no crece, se muere. Tenemos que estar allí. Si fuimos plantados en Cristo, hermanos, con unas raíces firmes, agarrados de nuestro hermoso y glorioso Padre, entonces estamos ahí avanzando, creciendo, porque si no hay crecimiento en esta pandemia no podemos quedar estancados, tenemos que seguir creciendo, avanzando. Y estos programas están hechos para eso, para que usted se interese en el conocer la palabra, en experimentar la palabra, en avanzar, hermanos. El máximo ejemplo entonces es Cristo, hermanos. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces esta versión de la Biblia, hermanos, lo traduce de una manera muy hermosa. Dice puesto los ojos en Jesús. Y entonces solo vamos a poder correr esta carrera mientras veamos a Jesús. ¿Entiendes? Siempre tiene que estar ahí. Yo siempre he dicho lo mismo, hermano. El cristiano tiene que ser cristocéntrico. Ahí, siempre ahí, frente a tus ojos tiene que estar el Señor Jesús. Y tengamos, ¿no?, una mirada fija en Él. Él debe ser nuestro centro, Él debe ser nuestra inspiración y Él debe ser nuestro ejemplo a seguir. En la antigüedad, hermano, en el antiguo griego, puesto los ojos en Jesús, ¿ya? Hermanos, que en el fondo nos daba a entender que había que desviar la mirada de otras cosas, ¿ya? Y poner en el presente la mirada en Jesús. Hermanos, si todo lo que hacemos en la vida como creyente, estudiar, trabajar, la familia, todo está bien. Pero necesitamos ponerla en un segundo lugar, no puede estar en primer lugar. Cualquiera de ustedes que se sienta en primer lugar en que hay que sacar una carrera, o hay que tener un buen puesto, o hay que ganar cierto dinero, etc., está siendo estorbado. Tiene que dejarlos como un segundo lugar, segundo, tercer lugar. Lo primero es lo primero, hermanos. Y debemos cuidarnos de ver a Jesús solo como un ejemplo nada más. Él fue y es mucho más que eso, pero también sigue siendo, ¿no es cierto?, el máximo ejemplo de la paciencia cristiana.
Hermano, Jesús no solamente es el autor de nuestra fe, Él también es el consumador de ella. Y la idea de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6, ¿cierto? En verdad es reconfortante, hermanos, para estos desanimados cristianos que estaba escribiendo el autor de Hebreos, el cual por el gozo puesto delante de él, Jesús no consideraba a la cruz como un gozo, pero él podía ver más allá del horror de la cruz. ¿Me entiendes? Tienes que aprender a mirar más allá de la dificultad que hoy día estás viviendo. Tienes que aprender a mirar un poco más allá. ¿Ya? Entonces la misma mentalidad, hermanos, permitiría a estos judíos cristianos y a nosotros resistir. Así que, hermanos, Dios nos ayude. Levanta tu cabeza, tu rostro y mira más allá de la dificultad que hoy día estás viviendo. Cuando dice menospreciando el oprobio, y uno de los elementos notables de la tortura de la cruz era su extremo oprobio, hermanos. Jesús no le dio bienvenida a este oprobio, ¿no? Él lo menospreció. Sin embargo, al mismo tiempo resistió, ¿cierto?, durante el oprobio que vivió. Entonces, este es un obstáculo para muchos. Ellos harían casi cualquier cosa por Jesús. Estoy hablando de los hebreos, excepto soportar el oprobio, o la vergüenza, digamos. ¿Ya? Y de hecho, Spurgeon, uno de los tremendos escritores antiguos, habló osadamente a los cristianos que no podían soportar el oprobio, la vergüenza. Claro que muchas veces viene del mundo por seguir a Jesús. Él decía, usted es un cobarde, decía. ¿Ya? Y déjelo bien anotado, ¿no? Usted es un cobarde. Si alguien le llamara así, usted, en este caso, o yo, nos pondríamos al roja. Que si alguien nos dice que somos unos cobardes porque no queremos avanzar, no queremos seguir, ¿ya? Y seguramente usted no sea cobarde en ningún otro sentido, en ningún otro aspecto, ¿ya? Entonces, hermanos, qué cosa tan vergonzosa es que mientras, ¿no es cierto?, usted es audaz en todas las demás cosas, somos bien osados, qué sé yo, pero usted es cobarde muchas veces respecto a Jesucristo. Valiente para el mundo, ¿cierto? Y cobarde para las cosas de Cristo. No, por ningún motivo debe ser acusado de eso, ¿ok? Dice, y se sentó, hermanos, a la diestra del trono de Dios. Esto habla de la glorificación de Jesús. La misma promesa de ser glorificados después de haber padecido oprobio, ¿ya? Aunque en un sentido diferente, es verdadera para un cristiano también. Entonces, hermanos, en los versículos 3 y 4, dice, hermanos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Estos cristianos judíos estaban muy desanimados porque estaban empezando a padecer una persecución, como dije, social y económica, lo estaban pasando complicado, y aunque no era todavía hasta la sangre, ¿no? Pero ellos deberían considerar, ¿no es cierto?, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y ser animados. O sea, tenían que mirar a Jesús y ver cómo él vivió la experiencia y no fuéramos desanimados, que ellos no fueran desanimados sabiendo que están siguiendo los pasos de Jesús. Eso estamos haciendo, siguiendo los pasos de Jesús, como Pablo escribió, ¿no es cierto? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, o sea, saber que Jesús no nos pide más de lo que Él mismo experimentó y que Él conoce exactamente, hermanos, por lo que estamos pasando. Él permite que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermanos, luego ya llegamos al versículo, ¿por qué Dios permite tiempos difíciles? Y aquí vemos la disciplina, aquí vemos la disciplina de Dios. Yo creo que todo esto de la pandemia también ha disciplinado a varios, hermanos. Y espero no estar contado ahí, o puede ser que sí, ¿no? Que Dios tenga misericordia, nos ayude, nos fortalezca.
Y aquí vamos entonces hay algunas unas reflexiones que son introductorias con el tema de la disciplina, ¿ya? Entonces aquí, este Hebreos capítulo del versículo del 5 al 11 habla un poquito de la cuestión esta de por qué Dios permite que pasemos por tiempos difíciles, como en este caso ellos lo estaban viviendo, ¿no? Y esta es una pregunta que se hace a menudo en tiempos de desaliento, hermano. Entonces debemos admitir que Dios sí permite todo lo que sucede, ¿sí? ¿Está claro eso? Así que Él debe ya al menos aprobarlo pasivamente, porque definitivamente Él tiene poder también para detener las cosas malas que puedan sucedernos. Sí, Él puede hacerlo. Claro que Dios nunca, hermanos, ojo con eso, Dios nunca será el autor de la maldad, pero sí permite que otros escojan el mal, si es el detalle. Claro, aquí está muy clara la elección. Y Él puede usar la decisión de hacer mal, ¿cierto?, de otra persona para lograr sus buenos propósitos, aunque sea para demostrar su justicia y su rectitud en contraste con el mal. Así que la discusión que sigue sobre la disciplina de la que estamos hablando no debe ser tomada como la única razón por la que Dios permite tiempos difíciles, pero sí es una razón importante, muy importante. Por ejemplo, sabemos que Dios permite tiempos difíciles, ¿cierto?, para que podamos más adelante ser de apoyo para algunos que también han vivido o están viviendo lo que nosotros hemos vivido, ¿ya? Y vemos entonces, y hemos podido comprobar cómo Dios nos confortó a nosotros en los momentos de la crisis, ¿ya? Y también puede hacerlo con otros que están viviendo hoy día. Y como te digo, hoy día va a haber un montón de gente que va a llegar a tu lado, hermanos, a pedir ayuda, porque, claro, obviamente tienes que mantener tu testimonio, tienes que mantenerte firme, porque si ven que estás actuando igual que la gente del mundo, como que está perdida totalmente, entonces nadie va a acudir a ti, hermano. Entonces, un gran motivo para el desánimo que había entre esos cristianos judíos era que ellos no veían por qué razón Dios permitiría que se presentaran tiempos difíciles. Hay gente que no le gusta esto para nada, hermanos, pero habían olvidado los principios acerca de la disciplina del Señor. Claro, si Dios tiene que corregirnos, hermanos, todavía tiene que hacerlo, tiene que seguir corrigiendo. Entonces, ¿cuántas de las dificultades en nuestra vida cristiana pueden remontarse, hermanos, a estas tres palabras? Cuando dice, ¿habéis ya olvidado? Y tal vez sea un principio, hermanos, que recordamos con nuestras mentes, pero lo hemos olvidado en nuestros corazones y debemos recordarlo otra vez. ¿Habéis ya olvidado? Entonces aquí la exhortación ya de cómo a hijos se os dirige, y de hecho esto es una cita de Proverbios, hermanos, de Proverbios capítulo 3, verso 11, nos recuerda, hermanos, que la disciplina de Dios nunca debe ser tomada como una señal de rechazo. No, el hecho de estar viviendo alguna disciplina no significa que Dios nos rechace, que Dios ya no nos quiera, ni mucho menos. Es más bien una señal de que Él nos trata como sus hijos. Entonces solo el creyente más orgulloso afirmaría, hermanos, que ellos nunca tienen necesidad de disciplina de Dios. Claro, los más orgullosos dicen, no, yo no necesito que me disciplinen. Eso es un error terrible, hermanos. Nadie está por encima de este tipo de entrenamiento. Él es nuestro instructor, es nuestro entrenador, y Él tiene que ponernos, ¿no es cierto?, la lija, a veces digo la máquina, la lavadora, el crisol, qué sé yo, como le llamemos, hermanos. Entonces la disciplina de Dios puede venir en muchas formas y diferentes formas, y lo que puede ser la disciplina de Dios para ser soportada en la vida de un creyente, hermanos, podría ser un ataque satánico incluso, ¿no? ¿Ya? Pero para ser resistido, ¿no? Y ahí estamos, en una lucha constante. Es por eso que Santiago, en el libro de Santiago, que va a ser el otro libro que luego no vamos a analizar, nos recomienda que hagamos una oración por sabiduría en el contexto de soportar las pruebas. Tenemos que orar, decir, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Ayúdame a entenderlo. Santiago capítulo 1, 2 al 5. Necesitamos saber cómo reaccionar de diferentes formas cuando Dios hace diferentes cosas. Entonces, hermanos, vemos que la disciplina como una señal de que somos sus hijos, en los versículos 7 al 8,
Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces muchas personas dicen que no pueden relacionar a Dios como un padre amoroso, porque nunca conocieron a un padre amoroso en su propia experiencia terrenal. Sin embargo, incluso ellos todavía pueden recibir el amor de Dios el Padre, claro. Entonces no todos hemos conocido por experiencia lo que es un padre modelo, pero todos sabemos por intuición ya lo que es un buen padre. Y Dios es un padre perfecto y nos ha dado esa intuición. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos ha ido bendiciendo cada vez más, cada día, aunque sea durante, entre, en el momento y en el dolor incluso. Nos hemos dado cuenta. Dios os trata como hijos. Entonces la corrección de Dios nunca es para castigarnos ni para hacernos pagar por nuestros pecados, porque los pecados ya los pagó Cristo. Eso fue hecho una vez y para siempre en la cruz. Su corrección es solamente motivada por su amor. La corrección es motivada por el amor, no por su justicia, porque eso ya lo hizo a través de Cristo. Él nos disciplina, pero sin ira. ¿Entiende la diferencia? Ya, pero sí. Entonces aquellos que creen estar más allá de la disciplina de Dios, se marcan a sí mismos como bastardos y no hijos de Dios. Dios demuestra su ira cuando ignora nuestro pecado, dejándolo pasar, sin corrección. Su inactividad nunca es por ignorancia o por falta de iniciativa, como puede ser el caso de los padres humanos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Antiguamente venerábamos siempre hemos venerado a nuestros padres, ¿ya? Debiéramos ser sumisos y respetuosos con la corrección de nuestro Padre Celestial. Los papás nos daban duro, ¿no es cierto?, cuando éramos pequeños y hasta el día de hoy los veneramos. ¿Cuánto más el Señor, que corrige de una manera correcta, perfecta, precisa? Por lo tanto, nunca debemos despreciar a Dios por su disciplina, aunque sea desagradable, hermanos. Cuando nos resistimos, nos consideramos virtualmente iguales a Dios. No, a mí conmigo no va conmigo. Hermanos, entonces pareciera que somos iguales a Dios, en vez de vernos como sus hijos. Así que es humillante y causa amargura el ser disciplinado por un igual, digamos, pero no por alguien que es legítimamente nuestro superior. El resentimiento contra la disciplina muestra cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros. Así que cualquiera de ustedes que está luchando y pelea contra su Señor, entonces, hermanos, usted no está viendo correctamente al Señor. ¿Ok? Así que dice, pero para lo que nos es provechoso. O sea, los padres humanos, incluso con la mejor intención, solo pueden disciplinar imperfectamente, porque carecen del conocimiento perfecto. Pero el Dios que todo lo sabe, puede disciplinarnos perfectamente, hermanos, y con mejores y más duraderos resultados que los que puede lograr incluso el mejor Padre terrenal. Hermanos, vea el resultado de la disciplina más que al proceso de la disciplina. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se fija? Nuestro autor no está tratando de negar la naturaleza desagradable de unas nalgadas celestiales, digamos, de unos palmazos celestiales. Ninguna disciplina al presente, hermanos, parece ser causa de gozo. No, ¿para quién? Sino que quiere que veamos más allá del proceso, que veamos el resultado. El resultado, hermanos, fruto apacible de justicia. Y en ese fruto, hermanos, evidente, debiera haber en su vida, ¿cierto? Debiera haber en su vida. Entonces la razón por la que muchos viven una vida de crisis tras crisis es porque se ciegan, hermanos, a la disciplina de Dios, porque la resisten. No han sido ejercitados o no hemos sido ejercitados, hermanos, por lo que el fruto apacible de justicia no es evidente. Entonces ellos nunca experimentan el fruto apacible de justicia, porque nunca han sido ejercitados por la disciplina de Dios. Así que Dios
Ayúdanos. De hecho, cuando habla de ejercitados, hermanos, en el antiguo lenguaje, es una palabra del mundo del atletismo. Así como el atleta es ejercitado en cierta agonía, así lo somos nosotros como atletas espirituales de Dios. Dios tiene un propósito para ejercitarlo a cada uno de ustedes. Así que piense en David después de haber sido atacado por un león, hermanos. Cuando solo era un joven que apacentaba ovejas. ¿Por qué permitió Dios que me sucediera algo tan terrible? Podría haber dicho David. Él pudo haber pensado, apenas escapé. Pero si tan solo David pudiera ver más adelante, él vería que Dios tenía un gigante llamado Goliat más adelante. ¿Te fijas? Al que estaba destinado a enfrentarse. Y que la batalla, hermanos, con el león, ¿qué es lo que hizo? Lo preparó con anticipación. Dios siempre tiene un propósito. Cualquier cosa que venga, cualquier cosa que suceda, Él siempre la va a usar para beneficio de la obra, para que tú avances y crezcas. Bien, hermanos, hasta aquí dejo hoy día. Mañana continuamos con la segunda parte de capítulo 12 de Hebreos. Lea Hebreos, léalo una y otra vez, hermanos. Un abrazo, Dios les bendiga grandemente. Me despido de ustedes, los que están en Facebook, y continúo un minutito más con la radio, cuadrangulares.cl, hermanos, y también comparta esto porque siempre estamos subiendo cositas a través del Facebook, y también estamos manteniendo algunas cositas activas ahí en la radio. La idea es comunicar, esforzarnos por ayudar para edificar. No hay otro objetivo. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Amén. Bendiciones.